Voló a Inglaterra con sus 2 hijos, con la esperanza de tener una oportunidad de sobrevivir. Los familiares de su difunta esposa se rieron de él y le dieron su herencia, una cabaña de $1. Pero debajo del suelo había un secreto que podía cambiarlo todo. Descubrió una verdad que la familia había estado ocultando durante siglos. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos ves. Luke Milton había dejado de reconocer su propia vida mucho antes de pisar suelo inglés. Todo había empezado a desmoronarse el día en que la enfermedad de Sofía avanzó con una rapidez que ningún médico pudo explicar. Habían pasado 6 meses desde que la perdió, pero a él le parecía que el tiempo no se movía, que seguía atrapado en aquel hospital donde el olor a desinfectante convivía con el sonido distante de los monitores. Recordaba la palidez de su esposa, la forma en que trataba de sonreír incluso cuando apenas podía mantenerse consciente, la manera en que le apretó la mano con la última fuerza que le quedaba para susurrarle que cuidara de Oliver y de la pequeña Mia. Cada noche, cuando él intentaba dormir en el sofá que hacía de cama, escuchaba en su mente ese último susurro y se preguntaba si estaba cumpliendo la promesa, si estaba siendo el padre que ella había creído que sería. La respuesta no siempre era clara. Los meses que siguieron a la muerte de Sofía se convirtieron en un desfile interminable de facturas acumuladas y decisiones imposibles. Había perdido el trabajo cuando intentó, sin éxito, equilibrar las horas laborales con las visitas al hospital y las necesidades de sus hijos. Las cuentas de alquiler no perdonaban, las de electricidad tampoco. La comida que antes llenaba la casa con naturalidad, ahora se convertía en cálculos mentales de precios, centavos y fechas de vencimiento. Oliver, con sus 10 años, había madurado demasiado rápido, como si una parte de él hubiese entendido que la fragilidad del mundo que conocía podía quebrarse de un día para otro. La bebé Mia lloraba durante horas, buscando un calor que ya no sabía a quién pertenecía. Luke hacía lo posible por mantenerlos a salvo, pero la realidad era que cada día sentía que caminaba sobre un puente invisible que se desmoronaba con cada paso. El único vínculo que le quedaba con la vida anterior a la tragedia eran los Drayton, la familia de Sofía. Una familia rica, influyente, con un apellido que abría puertas en cualquier ciudad importante de Europa. Pero para Luke, ellos no representaban refugio, sino juicio. Harper Drayton, la hermana mayor de Sofía, siempre había mostrado una mezcla de desprecio y lástima hacia él. Le enviaba ropa cara para los niños, juguetes que llegaban envueltos con papeles brillantes y perfumes elegantes. Pero nunca preguntaba si necesitaban algo más simple, como ayuda para pagar el alquiler o cubrir una visita médica. Michael, el hermano, se limitaba a enviar mensajes vacíos, acompañados a veces de comentarios sobre cómo Sofía habría merecido una vida más acorde con su familia. Luke soportaba ese trato por sus hijos, especialmente por Oliver, que aún guardaba la ilusión de que su madre venía de un hogar de amor, no de apariencias. Fue en medio de aquel torbellino de problemas cuando recibió la llamada que cambiaría su vida. Un abogado británico, de voz rígida y formal, se presentó como representante legal de un pariente lejano de Sofía, que había fallecido recientemente. Según explicó, había dejado una propiedad en Inglaterra a nombre de los hijos de Luke, pero los trámites debían hacerse en persona. No dio detalles, no habló de valor ni condición, solo dijo que era una cuestión de herencia familiar. Luke escuchó la información con el corazón latiéndole en la garganta. Le costaba creer que pudiera existir algo así para él, pero la idea de que fuese un rayo de esperanza lo dejó sin aliento. Durante días le dio vueltas al asunto, debatiéndose entre la duda y la necesidad. Finalmente, decidió que no podía permitirse ignorar la oportunidad. Quizá, solo quizá, ese viaje le daría a Oliver y Mia algo que él, por sí solo, ya no era capaz de ofrecerles. El proceso para partir no fue sencillo. Tuvo que vender lo poco que aún poseía con algún valor. Dejó ir la guitarra de su adolescencia, que era uno de los recuerdos más preciados de su juventud. Vendió su caja de herramientas, aquellas que lo habían acompañado en cada empleo desde que tenía 18 años. Incluso vendió la vieja televisión que apenas funcionaba, todo para reunir el dinero necesario para los pasajes más económicos a Londres. El día anterior al vuelo fue una mezcla de ansiedad y melancolía.
Oliver le ayudó a doblar la ropa mientras Mia lloraba por el cansancio. Luke, exhausto, se preguntaba si estaba lanzándose a un abismo disfrazado de salvación. El vuelo fue un martirio. Mia lloró casi todo el trayecto, inquieta por el cambio de rutina, mientras Oliver intentaba distraerla con canciones, dibujos y juegos inventados. Luke apenas pudo cerrar los ojos durante algunas horas interrumpidas, consciente de que cualquier distracción podía hacer que todo se volviera más difícil. Cuando finalmente aterrizaron en Inglaterra, el cansancio les pesaba como una carga imposible de levantar. El aire era frío, húmedo, y la neblina parecía envolverlos en un gris silencioso. Luke buscó el auto de alquiler que supuestamente debía esperarlos, pero en su lugar encontró a Harper y Michael descendiendo de dos autos negros impecables. Sonreían de esa forma que él ya conocía bien, una mezcla de caridad disfrazada de amabilidad y crítica disfrazada de preocupación. Harper lo examinó de arriba abajo, reparando en su abrigo gastado y en las ojeras marcadas. Hizo un comentario cortés, pero vacío, sobre el largo viaje. Michael no fue tan sutil. Lanzó una mirada divertida a las maletas desgastadas y preguntó si eso era todo lo que tenían. Luke sintió que la humillación comenzaba a apretar su pecho, pero se obligó a mantener la calma. No estaba allí para discutir con ellos, sino para cumplir con el trámite que, esperaba, les daría una nueva oportunidad. Los siguió por carreteras que se volvían cada vez más estrechas, adentrándose en un paisaje rural que parecía sacado de otro siglo. La neblina se espesaba entre las colinas. Los muros de piedra marcaban los límites de campos infinitos, y a lo lejos se veían las siluetas de ovejas moviéndose en la penumbra. Oliver miraba todo con asombro, con la nariz pegada al cristal, mientras Mia lloriqueaba, confundida por el frío y el cambio de ambiente. Luke conducía lentamente, tratando de no perder de vista el auto que guiaba el camino. Durante el trayecto, en un claro entre la neblina, apareció una enorme estructura en la distancia. Una fortaleza majestuosa, con torres altas que parecían tocar el cielo. Oliver abrió los ojos de par en par, fascinado mientras Luke sintió una punzada de esperanza irracional. ¿Y si esa era la herencia? ¿Y si el destino les reservaba algo improbable? Sin embargo, esas ilusiones se desvanecieron cuando los autos dieron un giro brusco hacia un desvío estrecho que conducía a una colina más apartada. Allí, sobre el terreno húmedo y cubierto de hierba alta, apareció una cabaña que parecía al borde del colapso. La madera estaba carcomida, el techo tenía planchas oxidadas, una ventana estaba rota y otra cubierta con una tabla. El porche apenas se sostenía. Harper tuvo que cubrirse la boca para que no se notara demasiado la risa contenida. Michael dio una palmada exagerada en el hombro de Luke, como si estuviera celebrando una broma. «Bienvenido», anunció con teatralidad. «Esta es la herencia de tus hijos. Dicen que vale por lo menos $1». La carcajada de ambos retumbó en la colina. Oliver bajó la mirada, avergonzado sin comprender del todo. Luke sintió cómo la humillación se convertía en una mezcla de frío y rabia, pero no dijo nada. La dignidad a veces era cuestión de silencio. Harper explicó con desdén que la propiedad llevaba años abandonada y que nadie había querido arreglar los problemas legales para venderla, que, en realidad, estaban haciendo un favor al entregársela. Dejaron un papel con números de emergencia y se despidieron con prisa, mencionando que tenían un evento importante esa noche. Cuando los autos desaparecieron entre la neblina, Luke sintió que el silencio los rodeaba como un muro. Sostuvo a Mia más cerca para protegerla del viento y puso una mano en el hombro de Oliver, intentando transmitir una seguridad que él mismo no sentía. Miró la cabaña, tan vacía y desolada como su ánimo, y trató de encontrar fuerza en algún rincón de su interior. No podía darse por vencido. No aquí. No ahora. Entraron en la cabaña y el deterioro era aún más evidente. El polvo cubría cada rincón, las telarañas colgaban desde las vigas y los restos de muebles rotos estaban dispersos sin orden. Sin embargo, había algo que llamó la atención de Luke. Una chimenea grande y antigua, construida con piedras macizas. Aquella chimenea era lo único que podía ofrecerles calor esa noche.
Se dedicó a reunir restos de madera del exterior y logró encender un fuego pequeño que pronto comenzó a calentar el espacio. Mientras tanto, Oliver intentaba acomodar el suelo, barriendo polvo con una escoba casi destruida. Mia lloraba a ratos, cansada del viaje y del frío. Luke les dio algo de comer con las últimas provisiones que habían traído y trató de crear un espacio donde pudieran dormir. La luz del fuego hacía que las sombras se alargaran en las paredes, como si la cabaña respirara con ellos. Fue entonces cuando escuchó el sonido. Un golpe suave, uno solo, y después otro. Provenía del suelo, de algún lugar bajo las tablas. Luke se quedó inmóvil, con la respiración contenida, mirando el punto exacto donde habían sonado los pasos. Trató de convencerse de que podía ser un animal, quizás un zorro o algún roedor grande, pero el sonido era demasiado pesado, demasiado humano, como si alguien, en algún nivel profundo bajo sus pies, estuviese caminando lentamente. Pasó horas sin dormir, observando el suelo, escuchando el crujido del viento afuera y el latido inquieto de su corazón. A veces sentía que la cabaña entera estaba inclinada hacia un secreto, hacia algo enterrado y esperando. A pesar del miedo, una curiosidad inquietante comenzaba a encenderse dentro de él. Aquella noche casi eterna, envuelta en silencio y fuego tenue, le reveló que la cabaña no era lo que los Drayton creían o lo que querían que él creyera. Había algo debajo, algo oculto, algo que quizás explicaba por qué aquella herencia había sido tratada como basura. Y mientras el amanecer comenzaba a asomar tímidamente entre las grietas de la ventana rota, Luke dejó de resistirse a la idea que ya había tomado forma en su mente. Aquel día tenía que descubrir qué se escondía bajo esos tablones. Cuando la claridad iluminó por fin el interior de la cabaña, su decisión ya estaba tomada. Aquella mañana cambiaría todo, aunque aún no podía imaginar hasta qué punto. La mañana llegó lentamente, filtrándose por las rendijas de la cabaña, con una luz pálida que apenas lograba disipar el frío que se había instalado durante la noche. Luke se incorporó con la sensación de no haber dormido en absoluto. Tenía la espalda entumecida, los músculos rígidos y una tensión que le oprimía el pecho como si hubiera pasado horas sosteniendo un peso invisible. A su lado, Oliver seguía dormido, encogido dentro del saco, con el rostro pegado al borde de la manta. Mia, en cambio, se movía inquieta, como si su cuerpo pequeño percibiera el extraño ambiente que lo rodeaba. Luke la tomó en brazos para tranquilizarla y, mientras lo hacía, miró otra vez hacia el suelo. Allí estaba el sitio donde había escuchado los pasos, esa presencia silenciosa que había marcado el fin de la noche. Era imposible ignorarlo. Había algo bajo la cabaña, algo que no podía seguir oculto. Salió al exterior unos minutos para despejarse, inhalando el aire frío que descendía por la colina. La neblina matutina rodeaba el paisaje como un manto gris y húmedo. Era un escenario solitario, silencioso, casi inquietante, pero también ofrecía cierta sensación de intimidad, como si la tierra misma guardara un secreto que él estaba a punto de descubrir. El viento movía la hierba mojada, las ramas del viejo roble cercano crujían, y en la distancia podía escucharse un balido aislado de alguna oveja perdida entre los campos. Ese aislamiento lo hacía sentirse insignificante, pero a la vez libre. Hoy tenía una tarea, y aunque no sabía a qué se enfrentaría, sabía que tenía que hacerlo por Oliver y por Mia. Cuando regresó al interior, Oliver ya estaba despierto, frotándose los ojos con cierta mezcla de sueño y preocupación. Había heredado de su madre esa sensibilidad silenciosa, esa capacidad de percibir emociones sin necesidad de que fueran dichas. Bastó una mirada para que Luke entendiera que su hijo también había oído algo durante la noche. «Papá», dijo Oliver, señalando las tablas desiguales del suelo. «Ahí sonó algo, ¿verdad?» Luke asintió lentamente, sin querer alarmarlo, pero tampoco dispuesto a ocultarle la verdad. Se agachó junto al niño, le revolvió el pelo con suavidad y sonrió con calma. «Sí, hijo, por eso vamos a revisarlo hoy. No quiero que vivamos aquí sin saber qué hay debajo». Oliver tragó saliva, pero asintió con una madurez poco común para su edad. Eso le dio a Luke un impulso de decisión. No podían vivir con miedo. No podían permitir que aquella cabaña, por miserable que fuera, se convirtiera en una amenaza.
Dejó a los niños en el porche, envueltos en mantas para protegerse del fresco matutino. Desde allí podían verlo a través de la puerta abierta, y Mia, aunque demasiado pequeña para comprender, parecía tranquilizarse al tener a Oliver a su lado. Luke, por su parte, cruzó el pequeño terreno hacia el cobertizo inclinado que había visto la noche anterior. Aquella estructura parecía tan vieja como la cabaña, pero conservaba al menos algunos objetos útiles. Empujó la puerta casi desprendida y encontró un interior oscuro, con olor a humedad y madera podrida. Había restos de herramientas oxidadas, clavos sueltos, trozos de cuerda vieja y tablones quebrados. Entre todo ello, sin embargo, encontró lo que necesitaba. Una barra de hierro gruesa, un viejo pie de cabra que, aunque corroído, se mantenía firme. Lo sostuvo en sus manos, lo probó con un par de movimientos y decidió que sería suficiente. Regresó a la cabaña con determinación. Oliver levantó la mirada y sus ojos se agrandaron cuando vio la herramienta. Mia balbuceó algo, agitó las manos en el aire y volvió a acomodarse en brazos de su hermano. Luke respiró hondo antes de entrar de nuevo. Estaba preparado. Dentro la chimenea conservaba aún un leve calor del fuego nocturno, pero la atmósfera seguía siendo fría y tensa. Luke se arrodilló sobre el suelo, justo en la zona donde las tablas eran más nuevas y claras. Pasó los dedos por la madera. A diferencia del resto del piso, aquel tramo no tenía manchas, ni polvo incrustado, ni astillas sueltas. Era evidente que alguien lo había cambiado recientemente. Alguien había querido ocultar algo allí abajo. Eso despertó una mezcla de inquietud y curiosidad que le aceleró el corazón. Con mucho cuidado introdujo la punta del pie de cabra entre las tablas y ejerció fuerza. El primer intento apenas hizo que la madera gimiera, pero en el segundo la tabla cedió con un crujido seco. Luke se sobresaltó un instante, conteniendo la respiración, como si de aquel hueco pudiera salir algo inesperado. Pero solo vio oscuridad, una oscuridad profunda y densa, como si absorbiera la poca luz que entraba por las ventanas. Retiró la primera tabla, luego la segunda, luego una tercera. Cada una revelaba un poco más de aquel abismo bajo la cabaña. Finalmente, el hueco fue lo suficientemente grande como para que pudiera iluminarlo con la linterna del móvil. Cuando dirigió la luz hacia abajo, lo que vio le dejó sin palabras. No era tierra, no era el espacio hueco bajo un piso antiguo. Era una escalera de piedra perfectamente tallada, amplia y descendente, que se internaba en un túnel oscuro, cuyos bordes estaban construidos con bloques de roca envejecida. Las paredes mostraban marcas, pequeñas huellas del tiempo, y la arquitectura era demasiado precisa, demasiado antigua para pertenecer a una simple cabaña. Desde abajo llegaba una corriente de aire frío que envolvió a Luke de inmediato, como si una mano invisible lo invitara a bajar. Era un aire denso, cargado de humedad y un olor tenue a metal y tierra. Oliver, que observaba desde la puerta, abrió la boca sorprendido. «Papá», susurró, «eso no puede ser normal». «No», respondió Luke con suavidad. «No lo es. La decisión estaba tomada. Tenía que bajar. No podía ignorar la existencia de un pasadizo así». Algo le decía que este descubrimiento estaba ligado directamente al misterioso fallecido que había dejado la propiedad a nombre de sus hijos. Algo le decía que los Drayton no sabían nada de esto, y sobre todo, algo en su interior despertaba una certeza. Lo que había allí abajo era importante, vital, quizá el verdadero motivo por el que aquel lugar había llegado hasta sus manos, envuelto en desprecio. Preparó a Mia en una especie de arnés improvisado con su chaqueta, asegurándola contra su pecho para que estuviera protegida y a salvo durante el descenso. Oliver lo siguió con la linterna, decidido a no quedarse atrás. Luke le tomó la mano un instante, mirándolo con seriedad. «Quiero que te quedes siempre detrás de mí. Si te digo que te detengas, te detienes. Si te digo que corras, corres. ¿Está bien?» Oliver asintió sin protestar. Era imposible no admirar su valentía. Luke lo abrazó brevemente, luego se volvió hacia el hueco. El aire que ascendía desde abajo era aún más frío que el exterior, casi como el aliento de un sitio que llevaba demasiado tiempo dormido. Descendió el primer escalón. El sonido de su bota resonó en toda la cámara, dándole una dimensión a la profundidad que no había imaginado.
Oliver se colocó justo detrás, sujetando la linterna con ambas manos. La luz temblaba contra las paredes, proyectando sombras ondulantes que parecían moverse por su propia cuenta. Mia se removió un poco, inquieta por el frío, y Luke la abrazó con más fuerza. No permitiría que nada la dañara. Los escalones eran anchos, sólidos, impecables en su construcción, pese al paso de los siglos. Cada uno tenía una superficie lisa y ligeramente desgastada, como si cientos de pies los hubieran recorrido alguna vez. Con cada avance, el sonido de sus pasos se hacía más profundo, más lejano, como si estuviera entrando en un mundo apartado del resto del planeta. Contó los escalones mentalmente, intentando distraerse de la inquietud creciente. 10, 15, 20. Finalmente, la escalera terminó en un suelo llano de piedra fría. La habitación que se abrió ante ellos era enorme, amplia, silenciosa, sostenida por pilares gruesos que ascendían hasta perderse en la oscuridad del techo. En las paredes, tallados en la roca, había símbolos antiguos, figuras que recordaban a bestias aladas, patrones geométricos entrelazados y textos en un idioma que parecía sacado de algún manuscrito medieval. Oliver movió la luz con curiosidad, deteniéndose en cada dibujo como si fueran piezas de un rompecabezas místico. Pero lo que capturó la atención de Luke no fueron las paredes, sino el objeto que se erguía en el centro de la sala. Un cofre, grande, de madera oscura reforzada con bandas metálicas. Parecía mucho más moderno que el resto de la caverna, como si alguien lo hubiese colocado allí deliberadamente siglos después de la construcción original. Estaba situado sobre un pedestal de piedra, como si quien lo hubiera escondido quisiera asegurarse de que nadie lo encontrara, a menos que buscara con verdadera determinación. Luke avanzó con cuidado, con una mezcla de respeto y temor. Todo en aquel lugar transmitía la sensación de estar entrando en un legado olvidado, en una historia enterrada que ahora despertaba por su presencia. Cuando acercó la linterna al cofre, vio que no tenía cerradura. La tapa estaba apenas encajada, como si esperara que alguien la abriera. Con el corazón acelerado, Luke pasó los dedos por la madera. Era suave, casi pulida, como si hubiera sido cuidada hasta el final. Respiró hondo y levantó la tapa. El interior estaba lleno de pergaminos y documentos envueltos cuidadosamente en telas enceradas para su conservación. Los sellos de cera, aunque desgastados, aún conservaban huellas de viejos escudos nobiliarios. Luke tomó uno con manos temblorosas. Al desplegarlo, vio que era un acta de propiedad. Antigua, muy antigua, con la firma de un rey cuyo nombre le sonaba de algún libro de historia. Sus ojos se abrieron al comprender que no solo tenía en sus manos un documento histórico, sino también un testimonio de que aquel lugar había sido parte de algo grande, monumental. Más pergaminos revelaban árboles genealógicos, tratados, nombres repetidos, generaciones enteras entrelazadas en una historia que parecía extenderse por siglos. Y allí, entre los nombres de familias aristocráticas, encontró un apellido que le heló la sangre: Drayton. Y más abajo, unido a una rama secundaria pero legítima, otro nombre que lo dejó sin aliento: Milton, el suyo, el de Sofía, el de sus hijos. No podía creerlo. Bajo aquella cabaña olvidada, despreciada por los Drayton, había una historia que demostraba que la verdadera línea hereditaria los atravesaba a ellos, que el linaje, la sangre, el derecho, fluían directamente hacia Oliver y Mia. Sus hijos no solo eran descendientes, eran herederos legítimos de un pasado poderoso. Luke siguió explorando los documentos hasta que encontró algo más: un sobre, viejo pero no tanto como los pergaminos. Llevaba su nombre escrito con una caligrafía que reconoció de inmediato. Era la letra de Sofía. Le temblaron las manos. El mundo dio un vuelco. Abrió el sobre con una delicadeza reverente, como si tocara algo sagrado. Dentro había una carta breve, escrita con una tinta ya difuminada. En la carta, Sofía confesaba que había descubierto la verdad sobre su linaje poco antes de enfermar, que su primo, el fallecido dueño de la cabaña y su contenido oculto, le había revelado el secreto y le había pedido que algún día reclamara lo que pertenecía a sus hijos. Pero ella temió a su familia, temió lo que podrían hacer para impedirlo. Sabía que Harper y Michael buscaban poder, dinero, control.
Sabía que destruirían a cualquiera que amenazara su ambición. Por eso no habló. Por eso guardó silencio, confiando en que algún día Luke comprendería y encontraría el camino. Terminaba con una frase que lo dejó paralizado. Este castillo es el futuro de nuestros hijos. No permitas que les roben lo que es suyo. Sigue el camino bajo tus pies. Luke apretó la carta contra su pecho. Oliver lo miraba, confundido, y él lo abrazó con fuerza. Nunca había sentido tanto amor, tanto miedo y tanta determinación en un solo instante. Sabía que lo que acababa de encontrar no era una coincidencia. Era un legado, era un llamado, era la respuesta a todas sus plegarias silenciosas. Con el corazón latiéndole como un tambor, guardó los documentos en su mochila, recogió la linterna y tomó a Oliver de la mano. Había terminado el tiempo del ocultamiento. Tenía que ir al castillo. Tenía que presentar la verdad. Tenía que pelear por lo que pertenecía a sus hijos. Mientras subían la escalera de piedra y la luz de la cabaña empezaba a filtrarse desde arriba, Luke sintió que cada paso marcaba el inicio de algo grande, algo peligroso, algo que cambiaría sus vidas para siempre. Y lejos, en la cima de la colina, las torres del castillo parecían observarlos, esperando el momento en que la verdad saliera finalmente a la luz. Era hora de enfrentarse a los Drayton. Era hora de reivindicar el legado. Era hora de seguir el camino que Sofía había señalado. El aire frío de la colina acompañó a Luke en el camino hacia el castillo. Una caminata que, aunque corta en distancia, parecía extenderse con el peso de los siglos que ahora llevaba en la mochila. Oliver caminaba a su lado sin soltar su mano, con la linterna aún entre los dedos, como si esa pequeña fuente de luz fuera una extensión de la valentía que había mostrado en la oscuridad del subsuelo. Mia, sujeta contra el pecho de Luke, dormía sin saber que el mundo que la esperaba era mucho más vasto y complejo que una cabaña ruinosa o una colina neblinosa. A medida que avanzaban, las torres del castillo se hacían más definidas, imponentes contra el cielo gris. Era un edificio gigantesco que dominaba el valle, con murallas de piedra reforzada y ventanas altas que reflejaban la luz tenue del amanecer. Luke nunca había visto algo tan majestuoso, y a pesar del cansancio, sintió un nudo en la garganta, una mezcla de nerviosismo y esperanza que lo impulsaba a seguir. Cuando llegó a la entrada principal, una mezcla de turistas madrugadores y empleados del castillo se movía entre las puertas abiertas. Algunos llevaban mapas, otros cámaras, y varios trabajadores lucían uniformes oscuros con insignias del museo. Luke se acercó con paso decidido al puesto de recepción, una cabina de madera y cristal donde una mujer de mediana edad estaba organizando folletos. La mujer levantó la vista y le dedicó una sonrisa amable, pero esa expresión cambió de inmediato cuando Luke apoyó sobre el mostrador el sobre con los documentos envueltos. Su rostro pasó de la sobriedad al desconcierto. Observó los sellos antiguos, los bordes de los pergaminos y levantó la mirada hacia él con un gesto entre el asombro y la duda. ¿De dónde has sacado esto?, preguntó con voz baja, casi temerosa de que alguien más escuchara. Luke no sabía exactamente cómo empezar, así que respiró hondo y relató de forma breve y directa lo que había encontrado bajo la cabaña, mencionando el nombre del pariente fallecido y la extraña llamada del abogado. La mirada de la mujer se endureció. Se notaba que entendía la gravedad del asunto. Llamó de inmediato por un pequeño intercomunicador, y en pocos minutos aparecieron 2 guardias de seguridad que le pidieron a Luke que la siguiera por un pasillo lateral. Oliver miró a su padre con un poco de inquietud, pero Luke lo tranquilizó con un gesto de la mano. Aquello no parecía una amenaza. Parecía el inicio de algo que llevaba demasiado tiempo esperando salir a la luz. El pasillo conducía a una oficina adornada con libros antiguos, mapas del castillo y vitrinas con artefactos históricos. Allí los esperaba una mujer delgada, de cabello oscuro recogido con precisión y una mirada inteligente y analítica. Vestía un traje elegante y proyectaba la seguridad de alguien acostumbrado a manejar asuntos serios. Se presentó como la doctora Elise Grant, directora del museo y del área de conservación del castillo. Sin decir una palabra innecesaria, tomó los documentos y comenzó a examinarlos, uno a uno con un rigor meticuloso. Primero observó los sellos de cera, luego los trazos de la tinta, después el tipo de papel.
Movía los pergaminos como quien sostiene piezas de un rompecabezas invaluable. A medida que avanzaba, el silencio se volvía más espeso. Oliver permanecía junto a Luke, sosteniéndole la mano y observando cada gesto de la directora. Mia, todavía dormida, respiraba con suavidad en su pecho, completamente ajena a la trascendencia del momento. Por fin, cuando la doctora terminó la revisión preliminar, dejó los documentos sobre la mesa con cuidado. «Si esto es auténtico», dijo con tono grave, «usted no tiene idea de lo que significa». Luke sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Elise continuó explicando que los documentos estaban relacionados con una antigua disputa sobre la propiedad del castillo Ravenswick. Durante generaciones, la posesión del castillo había sido objeto de debates legales debido a la falta de herederos directos claramente identificados. Con el tiempo, la administración del lugar pasó a manos de un fideicomiso cultural, pero nunca se había cerrado el caso de manera definitiva. Lo que Luke tenía entre manos no solo resolvía esa brecha, sino que reescribía por completo la historia reciente del castillo. La doctora hizo varias llamadas. En cuestión de minutos aparecieron 2 abogados del fideicomiso. Luke fue trasladado a una sala más discreta, con sillones cómodos y ventanales que daban a un patio interno. Le ofrecieron algo caliente de beber, y Oliver, agotado, aceptó un chocolate caliente que le devolvió algo de color a las mejillas. Mia despertó poco después y fue acomodada con mantas suaves. La contención fue inmediata. Lo trataron no como a un intruso, sino como a alguien que de pronto había pasado a ser una figura clave. Los abogados comenzaron a explicarle las implicaciones legales. Si los documentos resistían la verificación oficial, Oliver y Mia serían reconocidos como herederos legítimos del castillo y de los terrenos circundantes. Todo lo que el fideicomiso había administrado durante décadas pasaría a estar bajo su derecho. No se trataba solamente de una propiedad histórica. El lugar generaba millones anuales en turismo, actividades culturales y preservación. Era un patrimonio enorme. La magnitud de la revelación dejó a Luke sin palabras. Él, que la noche anterior había dormido en una cabaña derruida y que hacía apenas semanas se preguntaba si tendría dinero suficiente para comprar leche, ahora se encontraba al borde de asegurar un futuro impensable para sus hijos. Un futuro que Sofía, en secreto, había deseado y tratado de resguardar. Pero la euforia inicial se vio interrumpida por un detalle que nadie podía ignorar. Si la familia Drayton descubría la existencia de esos documentos, y sobre todo su contenido, no tardarían en intentar recuperarlo todo por las malas. Luke no alcanzó a formular esa preocupación cuando su teléfono vibró en el bolsillo. Sacó el dispositivo y vio un mensaje que le heló la sangre. «Te equivocaste viniendo aquí. Te observamos. Los niños no estarán seguros». No había nombre ni número visible, solo aquella amenaza clara y directa. Sus manos comenzaron a temblar, pero apretó el teléfono con firmeza. Elise notó su expresión y le pidió que le mostrara el mensaje. Cuando lo hizo, su rostro se ensombreció. Uno de los abogados y un guardia de seguridad entraron en acción de inmediato. El castillo ya no era solo un museo. Era ahora un terreno delicado, un punto de tensión entre la verdad histórica y el poder de una familia que no estaba dispuesta a perder. Sin perder tiempo, la directora dispuso que Luke y sus hijos fueran trasladados a una de las suites privadas del castillo, una zona restringida al público y protegida por el sistema de seguridad interno. Allí, el ambiente era cálido y silencioso, con habitaciones amplias decoradas con muebles antiguos y tapices dorados. Luke colocó a Mia en una cuna colocada especialmente para ella y ayudó a Oliver a acomodarse en un diván junto a la ventana. El niño se sentía seguro allí dentro, pero no dejaba de mirar a su padre, buscando señales de tranquilidad. Las horas siguientes fueron un torbellino administrativo. Expertos de archivo llegaron para verificar los documentos. Un equipo legal inició las primeras gestiones para proteger la herencia. La policía local fue informada del mensaje amenazante para evaluar el nivel de riesgo. Las noticias empezaron a circular por los medios casi de inmediato. Desde temprano en la tarde, reporteros y camarógrafos se conglomeraron frente a la entrada del castillo, ansiosos por obtener imágenes o declaraciones. Helicópteros sobrevolaban la zona y las redes sociales se llenaron de especulaciones. Para Luke,
Aquello era abrumador. No quería fama, no quería exposición, solo quería seguridad para sus hijos. Sin embargo, había algo que empezaba a comprender. La visibilidad protegería a Oliver y Mia más que cualquier muralla de piedra. Si el mundo estaba mirando, los Drayton no podrían actuar con la impunidad de siempre. El castillo, convertido en epicentro de atención mediática, era ahora una fortaleza moral, tanto como física. Aún así, la amenaza no tardó en manifestarse de una forma más concreta. Esa noche, mientras Luke intentaba arrullar a Mia para que se durmiera de nuevo, un guardia tocó la puerta con urgencia. Lo condujo a una sala de vigilancia donde múltiples pantallas mostraban distintos sectores del castillo. 3 figuras se movían sigilosamente entre los árboles del perímetro exterior. Vestían negro, avanzaban con pasos calculados, evitando cámaras como si conocieran su ubicación. No eran periodistas, no eran turistas, eran profesionales. «Vienen por los niños», susurró el guardia. La sangre de Luke se congeló. Observó a los intrusos moverse como sombras entrenadas. Un equipo de seguridad reaccionó de inmediato, bloqueando accesos secundarios y cerrando puertas automáticas. Los hombres intentaron abrir una entrada lateral, pero luces potentes los rodearon al instante. La guardia los interceptó con rapidez casi militar. 2 fueron inmovilizados. El tercero trató de huir, pero fue capturado cerca de las caballerizas. Las radios de los guardias zumbaban con órdenes y confirmaciones. Luke sintió una mezcla de angustia y furia. Si aquellos hombres habían llegado tan lejos, era porque había alguien detrás de ellos con recursos y sin escrúpulos, y solo había una familia capaz de eso. Los Drayton no iban a aceptar la pérdida de poder sin luchar, y su primer golpe había sido directo y cobarde. Cuando volvió a la suite donde Oliver lo esperaba con los ojos muy abiertos, Luke lo abrazó con más fuerza de la que pretendía. El niño sintió el temblor en el cuerpo de su padre y lo estrechó en silencio, entendiendo sin palabras que la situación era seria. Mia, inquieta por el ambiente, comenzó a llorar suavemente, y Luke la acunó mientras trataba de recobrar la calma. El castillo, con sus paredes gruesas y su historia centenaria, parecía un refugio, pero también una trampa donde cada movimiento era observado. Y aún así, en ese instante, Luke supo que había dado el paso correcto. Había descubierto la verdad. Había reclamado aquello que pertenecía a sus hijos. Los Drayton podían enviar amenazas, podían contratar mercenarios, podían intentar quebrarlo, pero la verdad que había emergido desde aquel túnel bajo la cabaña era más fuerte que cualquier maniobra. Mientras intentaba dormir un par de horas, Luke entendió una verdad aún más grande. Lo que estaba ocurriendo ya no era una simple disputa familiar. Era una batalla por justicia, por memoria, por el futuro que Sofía había querido proteger para sus hijos. Y ahora que la lucha había comenzado, él no daría ni un paso atrás. La noche en el castillo terminó envuelta en un silencio tenso. Un silencio que no era de tranquilidad sino de contención. Después del intento de intrusión, la seguridad reforzó cada acceso, cada corredor, cada pasillo que conducía a la zona privada donde Luke y sus hijos estaban alojados. Oliver finalmente se quedó dormido, extenuado por el miedo y la incertidumbre, mientras Mia, inquieta, se agitaba en los brazos de su padre como si percibiera el peligro que se cernía sobre ellos. Luke no durmió. Cada sonido, cada vibración en las paredes, cada paso lejano de los guardias lo mantenía alerta, consciente de que la amenaza no había desaparecido por haber sido contenida esa noche. Sabía que los Drayton no se detendrían allí. A primera hora de la mañana, mientras la luz se filtraba entre las cortinas pesadas de la suite, la doctora Elise Grant llegó acompañada de 2 abogados y un inspector de policía. Venían con expresiones graves, pero también con una firmeza que daba a entender que no estaban dispuestos a retroceder. Luke, todavía con el cansancio marcado en el rostro, los recibió en la sala privada que el castillo les había asignado. Oliver se quedó cerca, pegado a su brazo, demasiado consciente de la presencia de extraños como para apartarse. El inspector informó que los 3 intrusos detenidos estaban siendo interrogados y que los aparatos electrónicos que portaban ya habían sido enviados a análisis forense. Nadie había dado un nombre, pero la policía no necesitaba uno.
La sofisticación del equipo, el nivel de coordinación y la zona exacta por la que habían intentado entrar dejaban claro que no se trataba de simples ladrones. Alguien había organizado aquel intento con un objetivo: sacar a Oliver y Mia del castillo antes de que cualquier documento legal pudiera protegerlos oficialmente. Ellis tomó la palabra después del informe. Explicó que el equipo de historiadores y archivistas había avanzado con la verificación preliminar de los pergaminos hallados bajo la cabaña. Cada sello, cada firma, cada registro coincidía con documentos conservados en archivos nacionales. La autenticidad parecía indiscutible, aunque aún faltaban algunos procedimientos formales. Aún así, el peso de la evidencia ya inclinaba la balanza a favor de los niños. Los abogados aseguraron que presentarían todo ante el tribunal correspondiente para obtener una audiencia inmediata. Fue precisamente esta urgencia lo que desencadenó la confrontación final con los Drayton. A media mañana, un convoy de autos negros se estacionó frente a la entrada del castillo. Harper y Michael descendieron rodeados de abogados, guardias privados y un equipo de relaciones públicas. Sus rostros, tensos y arrogantes, parecían reflejar la mezcla de rabia y desesperación que los consumía. No estaban allí para negociar, sino para recuperar lo que creían suyo por derecho, sin admitir que la verdad histórica los desmentía por completo. La reunión tuvo lugar en una sala destinada a conferencias internas, lejos del público y de los periodistas que seguían apostados fuera del castillo. Luke no participó directamente, pero permaneció cerca, listo para intervenir si era necesario. Oliver y Mia quedaron bajo el cuidado de 2 guardias adicionales en la suite, asegurados detrás de puertas reforzadas. Él sabía que Harper y Michael no se detendrían ante nada, y la idea de que sus hijos estuvieran desprotegidos, aunque solo fuera por minutos, lo erizaba por dentro. Los gritos empezaron poco después de iniciada la reunión. Harper, con su elegancia habitual transformada en un gesto rígido y frío, acusaba a Elise y a los abogados del castillo de conspiración, de falsificación y de robo. Michael intervenía con comentarios más bruscos, atacando a Luke, llamándolo oportunista, incompetente, un hombre sin recursos que había manipulado documentos antiguos para reclamar un patrimonio que no le correspondía. Los abogados de la familia Drayton presentaron supuestos informes, declaraciones de testigos pagados, todo diseñado para crear la ilusión de que Luke era un padre negligente, incapaz de proteger a sus hijos, y por lo tanto, incapaz de manejar una herencia tan vasta. Pero todo ese discurso cayó como una sombra difusa cuando Meredith Shaw, una de las abogadas del fideicomiso, presentó las pruebas de la noche anterior. En las pantallas de la sala aparecieron imágenes captadas por las cámaras de seguridad. Los 3 intrusos moviéndose por el perímetro, coordinados, equipados, dirigidos claramente por alguien con conocimiento previo del castillo. Las miradas de Harper y Michael se endurecieron. Durante unos minutos intentaron negar cualquier relación con ellos, pero entonces llegó el golpe final. El inspector de policía entró en la sala con un expediente en la mano. Habían obtenido la información de uno de los dispositivos incautados. No era mucho, pero lo suficiente. Comunicaciones encriptadas que enlazaban los movimientos de los intrusos con una empresa de seguridad privada registrada a nombre de uno de los socios de Harper. El rastro, aunque indirecto, era claro. La policía tenía motivos para considerar que la familia Drayton había intentado un secuestro. La sala quedó en silencio. La arrogancia de ambos hermanos fue reemplazada por una mezcla de incredulidad y furia contenida. Aquella evidencia no solo destruía sus argumentos, sino que los convertía en criminales ante la ley. Pero faltaba aún más. La Policía Internacional, en colaboración con autoridades financieras, había estado investigando discretamente algunas operaciones económicas vinculadas a la familia. Lo que encontraron era devastador: lavado de dinero, estafas a ancianos de la familia, adquisición ilegal de propiedades, manipulación de fondos del fideicomiso, todo cuidadosamente oculto bajo capas de empresas fantasma. La construcción de la máscara moral de los Drayton empezó a desmoronarse a una velocidad vertiginosa. El tribunal convocó a una audiencia extraordinaria 2 días después. El castillo entero se convirtió en un centro de atención, rodeado por periodistas, cámaras, helicópteros y una multitud de curiosos que querían ser testigos
de la caída de una familia que había construido su reputación sobre apariencias. Luke, acompañado por los abogados del fideicomiso, asistió a la audiencia con una solemnidad que no tenía nada que ver con la victoria, sino con la responsabilidad que sentía sobre sus hombros. El juez escuchó cada argumento con paciencia, revisó los documentos, observó las pruebas de autenticidad, examinó los videos, los informes policiales y las revelaciones financieras. Al final, su veredicto resonó en la sala como un golpe seco que quebraba años de manipulación. Declaró que Oliver y Mia eran los únicos herederos legítimos del castillo Ravenswick y de todos los territorios asociados. Confirmó a Luke como el tutor legal y único responsable de la administración de la herencia hasta que los niños alcanzaran la mayoría de edad. Desestimó todas las acusaciones contra él, calificándolas de maliciosas y sin fundamento, y ordenó la detención formal de Harper y Michael Drayton por conspiración, intento de secuestro, fraude y delitos financieros. La multitud estalló en un murmullo ensordecedor. Los flashes iluminaron la sala. Oliver, que había asistido a la audiencia, se aferró a la mano de su padre con fuerza y después lo abrazó con emoción contenida. Luke sintió como una oleada de alivio, de amor, de justicia cumplida lo invadía, casi al punto de quebrarlo. Había luchado por la memoria de Sofía, pero sobre todo por el futuro de sus hijos. Por fin, ese futuro estaba protegido. Harper y Michael fueron escoltados fuera de la sala esposados, con la mirada perdida en un horizonte que ya no les pertenecía. Luke no sintió odio ni satisfacción vengativa. Solo una especie de cierre inevitable para una historia marcada por la ambición y la traición. En el castillo, esa tarde, las puertas se cerraron para el público. Se permitió a Luke, Oliver y Mia regresar a sus habitaciones en un ambiente de calma, casi de triunfo silencioso. El camino hacia la siguiente etapa apenas comenzaba. Pero por primera vez en mucho tiempo, Luke respiraba sin el peso de la desesperación en el pecho. La verdad se había impuesto. Sus hijos estaban a salvo, y un nuevo futuro se abría ante ellos. Cuando el crepúsculo cubrió los muros de Ravenswick, Luke miró por la ventana hacia el valle. Sabía que el camino no había sido sencillo, pero ahora una luz nueva brillaba sobre el castillo. Una luz que anunciaba no solo el final de la batalla, sino la llegada de una nueva vida, libre de miedo. El eco del veredicto aún resonaba en los pasillos del castillo, cuando Luke, Oliver y Mia regresaron a la suite privada que se había convertido en su inesperado refugio. Era extraño cómo un lugar tan vasto, tan cargado de historia y de silencios profundos, podía transformarse en un hogar en cuestión de días. Pero eso era exactamente lo que había empezado a suceder. El ambiente, antes marcado por la incertidumbre y el miedo, se había suavizado. La tensión que había envuelto el aire como una neblina espesa parecía disiparse, dejando lugar a una tranquilidad tibia, casi palpable, que permitía respirar con más libertad. Aún así, la sensación de cambio era tan grande que resultaba casi abrumadora. Apenas una semana antes, Luke había dormido en una cabaña podrida, sintiendo el frío colarse entre las tablas del suelo. Ahora, caminaba por pasillos de piedra pulida, acompañado por tapices antiguos que narraban historias de linajes que habían gobernado esas tierras mucho antes de que él hubiera nacido. Sus hijos eran los herederos legítimos de aquel legado, pero para Luke, lo más importante era algo más sencillo. Estaban a salvo, por primera vez en mucho tiempo. Durante los días que siguieron al juicio, la vida en el castillo se transformó. La presencia de periodistas disminuyó poco a poco a medida que la historia dejaba de ser novedad, y aunque algunas cámaras aún esperaban a la distancia, la presión mediática había menguado lo suficiente para devolver al castillo una apariencia de normalidad. Los empleados retomaron sus labores habituales, pero todos miraban a la familia Milton con una mezcla de respeto y cariño. Luke nunca había buscado reconocimiento, pero cada gesto de apoyo que recibía, por pequeño que fuera, le recordaba que ya no caminaba solo. A menudo, los guías turísticos se acercaban para ofrecer alguna atención especial a Oliver, quien, fascinado, escuchaba con entusiasmo historias de arquitectura medieval y batallas antiguas. Mia, por su parte, había conquistado a las cocineras de la gran cocina del castillo,
quienes la adoraban y la llevaban en brazos mientras preparaban recetas tradicionales. Ver a su hija rodeada de cuidados llenaba el corazón de Luke de una gratitud que no sabía cómo expresar. El fideicomiso del castillo comenzó los trámites para transferir formalmente la administración a nombre de Oliver y Mia, con Luke como tutor legal. Los documentos eran extensos y los procesos complejos, pero Meredith Shaw, la abogada que había sido una pieza clave en la batalla legal, se encargó de guiarlos en cada paso con una dedicación que sorprendió al propio Luke. Ella le explicó que la mejor forma de proteger el futuro de los niños era crear un nuevo fondo que garantizara que el patrimonio fuera usado para preservar el castillo y apoyar a la comunidad local, en lugar de convertirse en un símbolo de riqueza estática. Luke aceptó la propuesta de inmediato. Él no quería riqueza desmedida, quería estabilidad, honestidad y un camino que honrara la memoria de Sofía. Cada firma que estampaba sobre un documento era como una promesa silenciosa a ella. La vida en el castillo comenzó a tomar un ritmo más apacible. Oliver volvía a sonreír con naturalidad. Había descubierto que el castillo albergaba una pequeña biblioteca infantil y pasaba horas allí, hojeando libros sobre historia, ciencias y arte. A veces dibujaba planos imaginarios de habitaciones del castillo o proponía nuevas formas de usar los salones vacíos. Su imaginación florecía en un entorno donde cada rincón parecía contener un cuento, una reliquia, un misterio. Mia, que ya daba sus primeros pasos con torpeza encantadora, se convertía en el centro de atención en los pasillos cada vez que sus risitas infantiles resonaban entre las paredes de piedra. Luke la seguía de cerca, dejando que explorara con libertad vigilada, mientras él se acostumbraba lentamente a aquel entorno que, aunque majestuoso, comenzaba a sentirse como un lugar seguro, cálido y sorprendentemente humano. Sin embargo, había un lugar que Luke no podía quitarse de la mente: la cabaña. Esa estructura ruinosa que había sido símbolo de humillación se había convertido en el portal que los condujo a una verdad escondida bajo siglos de secretos. Sabía que no podía dejarla en el olvido. Debía enfrentarla una vez más, no como refugio forzado, sino como la primera página de una historia que apenas empezaban a comprender. Así que, una mañana, acompañado por un par de empleados del castillo, que ofrecieron ayuda, volvió a la colina donde todo había comenzado. La cabaña seguía allí, solitaria, silenciosa, como si lo hubiera estado esperando. Pero esta vez, Luke no sintió miedo ni vergüenza al verla. Se sintió agradecido. Entró y encontró el hueco del piso tal y como lo había dejado, aunque ahora no estaba oscuro ni lleno de incertidumbre. La luz del sol atravesaba algunas grietas, iluminando parte del interior, como si incluso la naturaleza quisiera arrojar claridad sobre el lugar. Los obreros comenzaron a trabajar de inmediato para reforzar la estructura. Luke les explicó que quería restaurarla sin modificar su esencia, preservando el espíritu del sitio, pero asegurando que fuera seguro para los visitantes. El plan era convertirla en un pequeño museo, una sala con explicaciones, fotografías y vitrinas que mostrarían copias de los documentos, y una plataforma de vidrio que permitiría ver la escalera que había conducido al descubrimiento. Aquel espacio dejaría de ser un símbolo de burla para convertirse en un espacio de memoria. Mientras observaba los trabajos, Luke sintió un peso familiar asentarse en su pecho, pero esta vez no era angustia. Era una mezcla de alivio y cierre. Aquella cabaña ya no era el escenario de una noche marcada por el frío y el miedo. Ahora era la puerta que había guiado a su familia hacia un futuro nuevo, hacia una vida que nunca habría imaginado. Pensó en Sofía, en cómo ella habría sonreído si supiera que las raíces de su familia habían servido para proteger a sus hijos, no para destruirlos. Esa idea, cálida y dolorosa al mismo tiempo, lo acompañó todo el camino de regreso al castillo. Los días siguientes transcurrieron con una serenidad que Luke no había sentido en años. Cada tarde, mientras los niños descansaban o jugaban, él paseaba por los jardines del castillo, sintiendo el aroma de las flores y la calma del viento que corría entre las torres. Observaba cómo el sol se escondía detrás de los árboles, tiñendo el cielo de naranjas y morados que parecían homenajear el fin de un capítulo turbulento. A veces, se detenía frente a las ventanas iluminadas del castillo y se preguntaba cómo había llegado allí.
Cada paso del camino anterior parecía tan improbable que solo podía interpretar el resultado como una especie de destino. Un destino guiado no por la suerte, sino por la perseverancia y el amor. Una noche, después de acostar a los niños, Luke salió a una de las terrazas más altas del castillo. El cielo estaba despejado, brillante de estrellas. El aire era fresco, y el canto de los grillos se mezclaba con el murmullo distante del bosque. Desde ese punto podía ver la colina donde se alzaba la cabaña, silueteada contra el horizonte. Parecía pequeña desde la distancia, casi insignificante, pero Luke sabía que ese fragmento de tierra había cambiado sus vidas para siempre. Apoyó las manos en la barandilla de piedra y dejó que sus pensamientos fluyeran. Sintió la presencia de Sofía en su memoria, no como un dolor desgarrador, sino como una cálida compañía. Habló en voz baja, como si ella pudiera escucharlo entre las estrellas. Le contó cómo estaba Oliver, tan curioso, tan sensible, tan fuerte. Le habló de Mia, que ya daba pasos decididos y reía con una alegría que llenaba los corredores del castillo. Le confesó que tenía miedo muchas veces, pero que cada miedo lo impulsaba a ser mejor, a luchar más, a protegerlos con el corazón y la vida. Le prometió que lo que había construido no sería destruido por la ambición o la maldad, que sus hijos crecerían rodeados de amor, justicia y dignidad. Las estrellas brillaron con más intensidad por un instante, o al menos así le pareció. Luke sintió una paz profunda, como si un abrazo invisible lo envolviera. Era la primera vez, desde la muerte de Sofía, que se sentía verdaderamente en casa. Se quedó unos minutos más respirando el aire frío de la noche, escuchando los sonidos del bosque, mirando la silueta de la cabaña que había revelado un legado enterrado. Luego se giró y caminó hacia el interior del castillo, donde sus hijos dormían bajo un techo que ahora era suyo por derecho. Sabía que el futuro traería desafíos, pero ya no le temía, porque había aprendido que no importa cuán oscuro sea el camino, siempre hay una luz esperando a ser descubierta bajo los lugares más inesperados. Y mientras cerraba la puerta detrás de él, supo que había llegado el momento de vivir, no solo de sobrevivir. Su familia tenía un hogar, tenía un legado. Y tenía un futuro que, por fin, era suyo. Suscríbete al canal, mira los próximos videos y comparte este video con otros.